101.7 de la frecuencia modulada, pulso en línea, Jorge Galindo, pretendiendo hablar en verdad, queriendo descubrir todo lo que acontece bajo este firmamento y más aún, escudriñar en lo que se nos oculta. ¿Y del por qué? Porque simplemente hay bemoles, hay pactos por debajo de la mesa. Hay intereses que siguen corriendo por cuerdas separadas pero muy juntas a la corrupción. Y también existen de los que pensamos diferente, de los que con el profesionalismo y el trabajo realizado durante tanto tiempo se han sentido limitados en una función técnico-profesional. Y hoy nos visita nuevamente el ingeniero Julio Castillo Correa, integrante del equipo técnico de Fuerza Regional en el sector agricultura. Responsable, no dice Coco, yo soy el responsable en el sector agricultura. Y vamos a conversar nuevamente con él para que nos aclare tantos puntos que quedaron en el tintero, porque hablar de agricultura es hablar de medio Perú, es hablar de medio plan de gobierno, es hablar del cambio radical de nuestros hermanos del campo hacia esa ciudad que todavía le sigue siendo esquiva porque la autoridad no quiere saber nada con la agricultura. Y esto viene de décadas, no es de ahora. Y esto lo cambia Fuerza Regional sí o sí, porque el cambio viene para todos los hermanos, no para que se le mejore la vida a unos, dos o tres, no, sino porque necesitamos, porque esa es una exigencia generacional. Ingeniero, buen día. Sí, gracias Jorge por nuevamente brindarme la oportunidad de también saludar a principalmente a los agricultores de este importante Valle Huaura. En ese sentido, la agricultura, como lo manifiesto, ingeniero, y que usted lo vive a diario porque está en el surco, está allí asesorando, ve el sufrimiento y las limitaciones que tienen nuestros hermanos. ¿Qué es lo principal? Sé que lo principal es el afianzamiento hídrico. Si el agua no llega, si el agua no se dosifica, no podemos hablar de producción, ni mucho menos de una productividad en el mañana. Así es. El marco de política agraria, el lineamiento marco de nuestro plan es lograr el afianzamiento hídrico. ¿Y qué significa esto? Significa buscar incrementar la disponibilidad hídrica, más oferta hídrica, más cantidad de agua en la cuenca o en todas las cuencas de la región, versus lograr su sostenibilidad. Ahí está lo principal, lograr su sostenibilidad. En resumen, voy a tratar de ser muy breve en ese tema porque ya lo hemos tocado. El primer megaproyecto, la primera acción que vamos a tener en cuenta, la prioridad, es sembrar agua en las partes altas de nuestras cuencas. ¿Y cómo se siembra agua? Se siembra reforestando, se siembra construyendo zanjas de infiltración y se siembra construyendo cochas. Ambos proyectos tienen la función de tener una lámina de agua de las lluvias y provocar su infiltración. Esta infiltración a través del tiempo, a través de los días y los meses, hace que más tarde en la parte media y baja de los valles se coseche agua. Se cosecha a través del agua subterránea que se eleva al nivel freático, a través de las filtraciones que crecen sus caudales y a través de los manantiales. También en el río aflora agua subterránea. También el río se alimenta con agua subterránea. Bien, pero principalmente a través de la reforestación. La reforestación trae consigo, además, evitar la erosión de los suelos, evitar la intensidad de los huaicos. Es un pulmón para nuestra naturaleza, es una oxigenación, contrarresta la contaminación ambiental, entre otros beneficios más.
¿Cómo lograr estos megaproyectos? Primero te enfoco en la realidad, la necesidad y luego te doy la receta. Claro. Tenemos un plan muy sólido en el plan agrario. Mira, tenemos dos programas nacionales. El Programa Nacional de Recuperación de Cuencas Hidrográficas y el Programa Nacional de Siembra y Cosecha del Agua, que dependen del MINAGRI, Ministerio de Agricultura y Riego. Muy bien, solamente 2 regiones aprovecharon estos grandes programas. Después, a los gobernadores les gusta trabajar de manera independiente y eso no es fructífero. La estrategia de gestión es multisectorial, articulando a todos los actores, principalmente hablando de economía al gobierno central, tratar de captar los recursos del gobierno central y también al sector privado. Pero hablando de economía digo porque resalto, multisectorial significa también considerar a las comunidades campesinas, a las juntas de usuarios, a las universidades, a todos los actores que tengan que ver con el agua. Y eso está en ley, en el artículo 14 de la ley 29338 lo define como el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. Lo conforman 6 ministerios, la Junta Nacional, un representante de los gobiernos regionales, de las universidades, entonces, y de los demás actores que tengan que ver con el agua. Pero ese sistema, arribado a cada provincia, a cada cuenca, se denomina Consejo de Cuenca. Los actores aquí en un Consejo de Cuenca son el gobierno regional, su junta de usuarios, su comunidad de campesinos, un representante de los alcaldes y de las universidades y todos los actores de la cuenca. Entonces, es muy importante considerarnos, integrar a nuestras comunidades campesinas y a las juntas de usuarios. Cuando se gestiona sin articularlas, vienen los problemas más tarde. Quieres represar o regular una laguna y la comunidad se opone. ¿Por qué? Porque no ha sido considerado en la mesa multisectorial, así de simple. Bien, entonces nosotros nos sumamos a esos 2 programas y vamos a ganar mucho. Un ejemplo te doy. Si logramos presentando nuestros proyectos de siembra del agua, acaparar o capturar un promedio de 20 millones de soles de esos 2 programas. Nosotros asignamos de nuestros propios recursos 10, ya serían 30 millones. Ampliamos la cobertura de siembra del agua. Ajá. Esa es la estrategia que tenemos. Pero con proyectos que sean aterrizables en ese Consejo de Cuenca, que se tome como acuerdo impulsar 1, 2 y 3. Exactamente. En el Consejo de Cuenca. Claro. Pero no vamos a esperar que se creen los consejos de cuenca porque aquí en Huaura no hay consejo de cuenca. En Barranca, en los tres cuencas no existe consejo de cuenca. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? Por la desidia de nuestras autoridades pasadas. Porque quien preside la conformación de un consejo de cuenca es el gobierno regional, el gobernador. Ya. Lo ha dejado. Y de acuerdo a la ley él debería convocar. De acuerdo a la ley. Pero ¿hay alguna penalidad? No hay penalidad. Lamentablemente no hay penalidad. Entonces, pero ya. Demorará un año en lograr hasta la aprobación final de conformar el Consejo de Cuenca, pero para trabajar desde enero, la idea es crear una mesa multisectorial, de inmediato, claro. De inmediato, validado por el presidente del Consejo de Ministros, para que tenga peso legal, pero de inmediato, ya de un mes, ponle 2 meses que se demore toda esa conformación, y empezamos a trabajar de inmediato multisectorialmente. Y los acuerdos son vinculantes. Exactamente, no, la ley lo señala así acuerdos vinculantes, ¿sí? Pero bueno, eso es en cuanto a lograr la siembra del agua, pero para lograr el afianzamiento hídrico tenemos que hablar de mejorar eficiencias también. ¿Por qué? Porque las grandes pérdidas de agua que se registran en nuestro país y en nuestra región se dan en el sector agrario. 70% del agua que se capta de las fuentes se pierde por escorrentía superficial. Cuando se pierde a través de los desagües, que ves que se pierden desagües, se llama escorrentía superficial, y por infiltración profunda. Cuando hay suelos percolables, se infiltra y aparecen los suelos degradados en la parte cercana al mar. ¿Por qué? Por los ríos profundos que se dan en la parte media. Entonces aparece el nivel freático, se eleva y se empiezan a degradar los suelos en la parte baja. ¿Ya? Bien, entonces para evitar pérdidas, ¿qué hay que hacer? Hay que tecnificar el riego. Y no solamente vas a ahorrar agua promoviendo la tecnificación del riego a través del riego por goteo, sino también vas a evitar, nuevamente, erosión de suelos, vas a lograr incrementar rendimientos, vas a lograr bajar los costos de producción. ¿Por qué? Porque a través de la gota ya no tengo mano de obra para llevar pequeñas malas hierbas, saco. O sea, ya no invierto en mano de obra para deshiervar, ya no invierto mucha mano de obra para regar, porque aplico con una llave un personal en 5 hectáreas, con una llave manejo todo el sistema. Tiene que tener un reservorio y ahí es donde hacen todas las mesas. Exactamente.
de todo eso y se logra economizar en agua, no exacto, se pierde. Exacto. Economizamos agua, incrementamos rendimientos, bajamos costos de producción. Entonces el margen de utilidad para el pequeño agricultor va a ser mayor. Y luego, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Ahí está. Hay programas del gobierno central. El programa, el PSI, que es el programa subsectorial de irrigación, principalmente este programa, porque hay más. ¿Ya? Bien, la idea es nuevamente, multisectorialmente, sumarnos a ese programa. Pero el problema aquí, ingeniero, hagamos un corte en esta figura. A ver. La financiación. Tecnificar 1 hectárea es carísimo porque los accesorios ahorita están en un costo prohibitivo porque no se ha masificado el riego por goteo. ¿Hay algún programa que usted dice, quizás el PSI u otro más, que dé facilidades crediticias a los agricultores? Sí, ahí voy. Ahí está. Mira, el programa subsectorial de irrigación antes inicialmente pedía el 40% de cofinanciamiento del pequeño agricultor. Hoy por hoy, el último programa, estoy hablando actualmente, solamente te pide el 10% de contrapartida. Se puede asumir. Claro, si Santa Rosa, yo le he seguido históricamente desde el año 2002, fue un fenómeno Santa Rosa. ¿Tú crees por qué el 70% de los pequeños agricultores de Santa Rosa tienen riego por goteo? ¿Por qué? ¿Acaso el Estado los apoyó? El 1%, menos del 1%, han instalado con los programas del Estado. El resto, ¿con qué? Con su propia plata, endeudándose con la banca privada. Pregúntale al pequeño productor de Santa Rosa, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo instaló su riego? Con la banca privada, sin apoyo del gobierno. Ahora, si te financian el 90%, mucho mejor. Claro. Lo que está sucediendo que como las autoridades son muy insensibles a ese tema, entonces los agricultores a veces no tienen ni siquiera para el expediente técnico. No tienen la orientación, cómo organizarse administrativamente, cómo gestionar. Para eso es su gobierno regional. Pues. No tienen recursos de apoyarlos con el expediente. ¿Cuánto cuesta un expediente para un grupo de 5 agricultores? Estará 30.000, 40.000 soles promedio. Se puede ser asumido entre 5 o 6. No, pero si no, ahí está su gobierno regional, pues, que los impulse con el estudio. Porque el PSI financia todo. Claro. ¿Ah? Bien. Y la parte del seguimiento. ¿Por qué? Porque muchos programas se han perdido por el seguimiento. El agricultor es novedad manipular un sistema así. Y cuando se le deja, ya se invierte todo y se le deja, algunos han fracasado. Entonces el gobierno regional debe entrar ahí. Porque es un cambio de técnica por gravedad, por goteo, porque tiene especificaciones en el reservorio, cómo ir metiendo los fertilizantes. Cómo regala frecuencia de la gota, mayor intensidad cuando hay sol, menor intensidad de noche. Entonces ya le enseñas a regar toda la campaña y ya lo haces sostenible. Esa es la estrategia. Cuando hay voluntad. Cuando hay voluntad política. Y cuando hay alguien en el sector agricultura.